Desde España para el mundo, con Carolina Paz Zúñiga. Qué bien, ya estamos al aire. ¿Cómo estáis? Muy bienvenidos a otro capítulo desde España para el mundo. Aquí en Capital Radio, 103.2 FM para toda España. También estamos en nuestras plataformas digitales, también en el canal de YouTube. Gracias por todos vuestros comentarios, vuestras ideas y aportes para que estamos cada domingo entregando lo mejor, distintos temas, un programa de conversación multidisciplinar donde nuestros invitados siempre son un aporte, es un agrado, es fantástico poder escucharles porque siempre aprendemos con su opinión y con su visión y también su experiencia. Hoy tenemos un programa muy especial dedicado a lo que siempre queremos dar voz en este programa, la discapacidad intelectual. Tuvimos hace meses un programa dedicado también con la Fundación Absuria, con amigas desde Chile, que hablamos del autismo, de este síndrome TEA. Y ahora volvemos a retomar con la discapacidad intelectual, de lo que ocurre en el mundo. La sociedad siempre se aleja de estas personas, hay una especie de estigma, hay tantos dimes y diretes de esto, y es muy importante el apoyo como seres humanos porque somos todos iguales y es fundamental estar apoyándoles, y eso es lo que queremos el programa de hoy. Tenemos a una gran invitada profesional, ella es de Plena Inclusión Madrid, que es una federación, ¿no?, que está apoyando hace muchísimos años la Federación de Organizaciones de Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo de Madrid. Tenemos el gusto de tener a Silvia Sánchez, directora de Estrategia y Desarrollo en Plena Inclusión Madrid. Bienvenida, Silvia. Muchas gracias, un placer estar aquí con vosotros. Qué gusto que hayas venido, muchas gracias. Y poder hablar de este tema que quizá está un poquito escondido en la sociedad. Siempre se habla del cáncer, siempre se habla de otras enfermedades y la discapacidad mental está un poquito a un lado, ¿no? Entonces, cuéntanos de qué trata esta federación, que es importantísimo todo el trabajo que hacéis por tantas personas. Sí, pues mira, te comento un poco. Nosotros somos Plena Inclusión Madrid, somos una federación de organizaciones, asociaciones y fundaciones, todas ellas sin ánimo de lucro, que trabajan para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y de sus familias. Uh-huh. La discapacidad intelectual es una condición del desarrollo humano, es aquella que aparece antes de los 22 años, no es una enfermedad, porque las enfermedades son aquellas cosas que se curan. Ajá. La discapacidad intelectual es aquello que nos provoca alguna limitación en el funcionamiento cognitivo o en nuestra relación con el entorno. Y, por ejemplo, has citado a Absuria, ¿no? Absuria es una de esas asociaciones y fundaciones que forman parte de nuestra federación, ¿no? Y vamos surgiendo así, surge de las familias, de las personas con discapacidad intelectual, que en un momento dado deciden unirse para decir: nuestros hijos y nuestras hijas están aquí, necesitan su lugar en el mundo porque tienen todo el derecho a tener ese lugar en el mundo. Y así surge un movimiento asociativo que es muy grande y que se extiende por toda España. Estáis en Madrid. Uh-huh. ¿Cómo el apoyo de dónde viene? ¿De la Comunidad de Madrid? Sí, nosotros estamos en la Comunidad de Madrid, pero hay un Plena Inclusión en cada comunidad autónoma y también hay un Plena Inclusión en el ámbito nacional. Como te decía, todas las organizaciones que forman parte, y así es el requisito, carecen de lucro. La financiación proviene de las administraciones públicas, de los 3 niveles de las administraciones: el ámbito local, el ámbito de la comunidad autónoma, en nuestro caso Comunidad de Madrid, y por supuesto también del Estado a través del IRPF, de ese 0,7 que marcamos en la declaración de la renta, pues también es una vía de financiación, y por supuesto también a través de las colaboraciones privadas, que son fundamentales también para que la dependencia no sea 100%
Donaciones, ¿no? Privadas, sí, claro. Eso es. Empresas particulares. Empresas particulares. Nosotros como federación, en nuestro caso, las donaciones particulares se dejan para las asociaciones y fundaciones, pero en nuestro caso es más colaboración institucional con empresas y administraciones públicas. Lo interesante es que englobáis muchísimas fundaciones, asociaciones que están relacionadas con la discapacidad, sí, ¿no? intelectual. Sí, ten en cuenta es que... Es un globo enorme. Enorme. Hacia la idea, por ejemplo, solo en Madrid nosotros aglutinamos a casi 130 asociaciones y fundaciones, vamos a llegar este año. Y esto porque, te decía antes, el movimiento asociativo es un movimiento de familias. Empiezan a surgir, creo que la primera surgió en 1959, si no me equivoco, en Valencia. ¿Por qué? Porque las asociaciones y las fundaciones surgen allí donde se genera la necesidad. Ya, me imagino. Entonces, las familias de repente se encuentran con que viven en determinado entorno y sus hijos no tienen recursos para participar, para estar presentes en la sociedad y participar activamente. Y entonces van surgiendo las asociaciones. Claro, con el tiempo es necesario unirse, claro, ¿no? Para hacer fuerza, para reivindicar, para visibilizar las necesidades de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias también, que tienen muchas. Y entonces, bueno, pues digamos que primero se van creando todas las asociaciones, sobre todo a raíz de que se pone en marcha el derecho de asociacionismo en España, que es de los años 60, y luego cuando comienza todo el proceso también de la administración, de la descentralización, se van creando organizaciones autonómicas que van englobando la discapacidad. Y así surge nuestro movimiento, que, como te digo, está por toda España. Qué importante dar voz y poder conocer cada una de ellas. No solamente están en Madrid, entonces también en Valencia, en distintas... En toda España. Me imagino en toda España. Casi te diría que a cualquier rincón de España que vayas vas a encontrar una asociación o una fundación que pertenece al movimiento asociativo Plena Inclusión. Comentabas de las familias. La familia es un soporte muy importante en la discapacidad, son cuidadores, ¿no? También necesitan apoyo las familias, porque siempre vivir con una persona es muy difícil. Bueno, las familias necesitan mucho apoyo, sobre todo, claro, cuando una persona con discapacidad nace o cuando se le detecta esa discapacidad, que en el caso de la discapacidad intelectual nosotros hablamos en la definición que es aquella que aparece y se desarrolla antes de los 22 años. No necesariamente el niño o la persona nace con esto, ¿no? Puede desarrollarla. No, puede desarrollarla antes de los 22 años. ¿Vale? La familia necesita mucho apoyo. Primero necesita apoyo emocional, pero segundo necesita mucho asesoramiento. Tiene que saber dónde ir, tiene que saber que hay recursos, tiene que saber que hay una red de expertos tremenda, que hay apoyos en todos los ámbitos de la vida. Psicólogos, de todo, ¿no? Sí, trabajadores sociales, y que su hijo o su hija, con los apoyos que necesitan, puede tener una vida autónoma y una vida independiente. Las familias, además, es verdad que hay un hecho relevante y es en el minuto cero se convierten en cuidadores y ya son cuidadores para el resto de su vida. Siempre. Todos los padres y todas las madres somos cuidadores el resto de nuestra vida, pero de una manera diferente, ¿no? Entonces necesitan mucho apoyo, necesitan también medidas que les ayuden, porque ahora ocurre menos, porque ha cambiado también un poco, el movimiento está mucho más estructurado, hay muchísimos más recursos, pero lo que pasaba entonces, y aún todavía sigue pasando en algunos casos, es que siempre hay algún miembro de la familia que se veía obligado a abandonar su trabajo para cuidar. Generalmente recaía en la mujer. Eso va cambiando un poco con el tiempo, pero todavía hacen falta muchas medidas para apoyar a las familias de personas con discapacidad intelectual en este caso. ¿En qué estamos ahora en la actualidad? Tema político, social, ¿cómo se puede vociferar esto, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes necesitan de manera urgente? Bueno, nosotros a nivel país. Se ha avanzado muchísimo. Hace escasos días se ha celebrado el 20 aniversario de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad en general. Esa convención marca un antes y un después, ¿no?
que la convención lo que hizo fue situar a la persona con discapacidad donde debía de estar, que es en el centro de las cosas. Reconocía su dignidad humana por el mero hecho de ser una persona, se le reconocía esa dignidad que antes no tenían, ¿no? Se ha avanzado mucho, sí. ¿Qué ha pasado a lo largo de estos 20 años? Se ha avanzado mucho políticamente, la discapacidad está en la agenda política y eso hemos de reconocerlo. Se han ido cambiando muchas leyes y eso que está en la letra ahora tiene que descender mucho en el día a día. Hay más conciencia social, hay más presencia de las personas con discapacidad en todas partes, pero todavía tenemos que seguir avanzando, ¿no? Y tenemos que seguir avanzando hacia un modelo en el que estemos más presentes en la vida en comunidad, ¿no? Que realmente seamos y formemos parte de la comunidad. O sea, te refieres a todos, ¿no? A todos. Sí, la comunidad somos todos, ¿no? Que todo tiene que ver con también inclusión laboral, inclusión de todo tipo. Sí, la inclusión tiene que estar en todas partes. La inclusión laboral es fundamental. Pensemos que... Reinserción, ¿no? Darles la oportunidad de la clave la has dicho tú, que es la palabra oportunidad. Las personas con discapacidad intelectual, pues se estima que solo 2 de cada 10 personas tienen acceso al empleo. Y muchas veces no lo tienen porque simplemente no tienen la oportunidad. Entonces necesitan la oportunidad de demostrar que pueden hacer un trabajo, que se puede hacer trabajo. La administración, mira, nosotros en el ayuntamiento hablábamos antes de qué se hace, ¿no? Pues con el Ayuntamiento de Madrid estamos haciendo un programa de empleo muy importante, que es empleo con apoyo, que es las personas con discapacidad, cuando se les da la oportunidad, pueden tener un acceso al empleo cuando cuentan con los apoyos para el empleo y para otras muchísimas cosas también. Las personas con discapacidad tienen derecho a disfrutar del ocio y tienen derecho a disfrutarlo como tú y como yo. Tienen derecho a entender la información. Eso es clave. Si tú no entiendes la información que te dan, no puedes participar nunca, ¿no? El derecho a la accesibilidad es otro derecho básico en el que necesitamos seguir avanzando. El derecho a elegir tu propia vida, a qué quieres hacer, ¿no? Sí. Y muchas veces la vida independiente pues no es lo que nos imaginamos, sino simplemente ya el hecho de decidir a qué hora quiero desayunar, qué ropa me quiero poner y dónde quiero ir hoy y qué quiero hacer con mi ocio y con mi tiempo libre o con mi trabajo, qué es lo que quiero hacer, ¿no? Eso también es vida independiente. Claro, porque el empleo, vida independiente, ¿cuáles son los retos ahora que enfrentan las personas con discapacidad intelectual? El empleo obviamente es un reto. Pensemos que el empleo nos da acceso a muchísimas más cosas, ¿no? Hablábamos antes del ocio. Si tengo empleo, pues puedo acceder al ocio, al entretenimiento. Al ocio con más facilidad. Puedo tener una vida más autónoma porque puedo tener un recurso económico que me permite bueno, pues hacer lo que yo quiera hacer, ¿no? Pero no solo es eso, porque si tú tienes recursos pero no tienes apoyos para disfrutar del ocio, ¿de qué sirve? Claro. Me explico. Claro. Entonces, al final no es como tener pequeñas parcelitas, sino tener los apoyos para que tú puedas tener una vida plena, que es por lo que nosotros apostamos y por lo que nosotros trabajamos en todos los ámbitos, ¿no? Si tú piensas en la vida de una persona sin discapacidad, la vida de una persona con discapacidad no es tengo empleo y ya. Es tengo empleo, tengo mi capacidad de decidir qué hago, qué no hago, si hoy voy al cine, si... Claro, eso exacto. Es lo que se busca para todas las personas, ¿no? Entonces, ahora mismo se ha avanzado muchísimo, como te decía antes, hay muchísimos recursos, pero los recursos hay que empezar a gestionarlos y abordarlos de otra manera, ¿no? Digamos que en tiempos lo que se hizo fue crear lo que conocemos hoy, centros ocupacionales, residencias, centros de día, etcétera, etcétera, y están muy bien. Han funcionado fenomenal, las entidades los gestionan muy bien, pero ahora tenemos que ir un paso más allá, porque lo que estamos haciendo ahora mismo es, hay una persona con discapacidad y es entiéndeme la expresión, ¿en qué caja la pongo? La caja me refiero a como procedimiento administrativo, donde va a un centro ocupacional, a un centro de día, a una residencia,
Eso depende de su discapacidad, ¿no? Bueno, depende de cómo se ha su nivel. estructurado, de cómo se ha estructurado el propio esquema de la administración. Nosotros, ¿qué defendemos ahora? Las personas lo que tienen que estar es con los apoyos que precisen. Son las instituciones, las estructuras las que se deben de adaptar a la persona y no al revés, ¿no? Ok, bueno, mejor. Es así como se debe funcionar. Entonces, una persona puede estar en determinado recurso por su arraigo, porque es su entorno, etcétera, etcétera, pero no le hagas que él encaje dentro de un traje. Ya. Haz que el traje encaje en ti, ¿no? Encaje en la persona que Ajá. lo necesita, ¿no? Esa sería un poco la comparación, y eso es hacia donde tenemos que ir, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, una familia que tenga una persona con discapacidad intelectual, ¿puede golpear la puerta a vuestra federación? Siempre. Y dice, yo tengo esto, ¿y cómo me podéis ayudar? Nosotros tenemos nosotros como federación trabajamos en red con todas nuestras asociaciones y fundaciones, ¿no? Digamos que trabajamos en red hacia el interno de la Comunidad Autónoma de Madrid, pero también hacia el externo. Qué Tenemos bien. toda esa red en el resto de comunidades autónomas. Pero cualquier familia, y de hecho uno de los ámbitos más importantes de nuestra federación es el servicio de información y orientación a familias, a personas con discapacidad intelectual. Y también a entidades. Entonces, una persona que en un momento dado a su hijo, a su hija, a su hermano, a su hermana le detectan una discapacidad intelectual, puede llamarnos sin ningún problema y ahí se le va a informar y a orientar, también pues un poco en función de cuál sea su territorio, su Exacto. municipio, etcétera, de la necesidad que tenga la persona, se le va a orientar. Y por supuesto también atendemos a las personas con discapacidad, que fíjate, antes me decías que está cambiando y hacia dónde tenemos que ir. Pues cuando el movimiento es un movimiento de familias, pero antes las personas con discapacidad no tenían voz, y el futuro está en que sean las personas con discapacidad intelectual las que tengan la voz, las que se representen y las que se sienten aquí a contarte a ti qué es la discapacidad intelectual. De hecho, nosotros en nuestra junta directiva está formada por familiares de personas con discapacidad, pero también hay personas con discapacidad que representan al resto. Bueno, ahí los están incluyendo. Está muy bien, ¿no? Por supuesto, están incluidos sí, en el claro. consejo, en las reuniones. Sí. O sea, no podríamos estar claro, hablando de algo que no ejercemos en nuestras propias organizaciones. Sin duda, sin duda. Hablábamos, Silvia, del empleo, ¿no? ¿Qué papel deberían jugar las empresas y la administración pública para mejorar la inclusión laboral? O sea, porque hay empresas, yo he visto con mis propios ojos, que contratan personas, restaurantes, por ejemplo, bares, que hay personas con discapacidad intelectual y están atendiendo a las mesas, y la gente le gusta, o sea, sí, la gente es los apoya, sí. digamos, los apoya porque se dan cuenta y los apoya y les dice, hola, bueno, no sé, pero la sociedad ha cambiado, creo yo, para bien. Sí, hay muchísima Falta más... mucho todavía, pero... Sí, pero hay mucha más receptividad social, no hay mucha más empatía, se ha hecho mucha sensibilización, hay muchas campañas. Hoy vemos más presencia. La película Campeones aquí marcó un antes y un después también en cómo se visibilizaba la realidad de algunas personas con discapacidad. Pero ustedes como Federación Plena Inclusión, ¿golpean la puerta también a las empresas? Como decir, oye, tenemos un sinfín de personas que quieren trabajar. ¿Me recibes alguna persona? Nosotros trabajamos con empresas. Antes te comentaba, somos una organización de asociaciones y en cada ámbito de la vida contamos con los mejores expertos de cada asociación y cada fundación. Entonces nosotros tenemos una red que es la red de empleo. Fantástico. Esa red de empleo está formada por profesionales que orientan y ayudan a las empresas a insertar personas con discapacidad y dan apoyo a la persona con discapacidad, pero también a la empresa. Porque al final esto ocurre también en la... ¿Apoyo de qué? ¿Estamos hablando económico o de qué tipo? Dan apoyo técnico. O Okay. sea, lo que hacen los expertos en empleo de personas con discapacidad es dar apoyo a la persona. Tú imagínate que mañana viene aquí a Capital Radio una persona con discapacidad intelectual que se la contrata aquí. Por los primeros días, esa persona probablemente va a necesitar el apoyo de un profesional
que le va a orientar y ayudar en cuáles son las pautas que tiene que seguir, cuál va a ser su trabajo, etcétera, etcétera. Pero también te va a ayudar a ti. Porque no tenemos por qué saber de todo y muchas veces, o sea, lo que no conocemos nos genera un poco de miedo en la discapacidad intelectual o en cualquier otra cosa. Entonces, si tú no has tenido nunca contacto con la discapacidad intelectual, no es que tú no seas receptivo, es que no has tenido nunca contacto, entonces no estás sensibilizado con eso. Claro, y la persona pone inmediatamente una coraza, ¿no? Claro, porque porque tienes miedo de no acertar, no es por, o sea, no es maldad, no es por negatividad, no es por rechazo, es por ignorancia quizá, no es la palabra correcta, pero es no porque conocer. A ver si lo voy a hacer mal, ¿no? O sea, nos resta un poco de espontaneidad. Entonces, esa persona, ese profesional te va a dar a ti también apoyo para que sepas qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que adaptar. Porque a lo mejor tú dices, no, es que esta persona no sirve, no, es que si tú la haces una adaptación de su puesto de trabajo. Si le enseñamos, claro. Y que no tiene, las adaptaciones no solo son físicas, son cognitivas también. O sea, si tú das una instrucción de determinada manera y no se te entiende, ¿no? Imagínate que aquí te dan la instrucción en chino, ¿no? Tus compañeros de control, pues no lo ibas a entender, ¿no? Entonces, para eso están los apoyos. Cuando el resto de personas se convierten ya en apoyos naturales, el apoyo se va retirando, el apoyo profesional se va retirando paulatinamente, pero siempre va a estar pendiente de que tú necesites algo como empresa y de que lo necesite la persona con discapacidad para que ese match que se hace y ese técnico funcione. Viene de Plena Inclusión. Y ese técnico viene de las entidades de Plena Inclusión Madrid, de Red de Empleo. Entonces tenemos profesionales en todas las áreas, lo mismo que tenemos profesionales en la accesibilidad cognitiva, tenemos profesionales que abordan la vida independiente. En cada ámbito de la vida que te puedes imaginar hay profesionales. Tenemos una red de profesionales de atención temprana, ¿no? Que son fundamentales. La atención temprana cuando son pequeños, que es la que se hace entre los 0 y los 6 años, es básica porque es cuando se desarrollan al máximo las potencialidades de las personas, es cuando hay más plasticidad, etcétera, etcétera. Entonces todo eso es cuando vital. Se están formando, ¿no? Su cabecita. Eso es. Tenéis miles de actividades, muchas cosas que hacen. Cuéntanos qué se viene ahora, cómo podemos ayudar a nuestros oyentes, si quieren colaborar de alguna u otra manera, si tienen una empresa o si quieren dar un dinero. Pues mira, yo te diría, hay millones de proyectos en los que se puede aportar, en los que se pueden hacer cosas. Ahora mismo los retos que tenemos por delante están un poco en la vida independiente, están cambiando las formas de vivir, en las formas de plantearse la vida. Tenemos un reto muy grande que es el envejecimiento de la persona con discapacidad, pero de la familia también, ¿no? Bueno, la familia ya no está, se supone, porque ellos son mayores, ¿no? Tercera edad, ¿te refieres? Sí, pero fíjate, hace no tanto la esperanza de vida de las personas con discapacidad intelectual era mucho menor, con lo cual difícilmente los hijos sobrevivían a los padres. Afortunadamente, como en el resto del mundo, la esperanza de vida de las personas con discapacidad intelectual ha aumentado. Yo creo que hay en una de nuestras fundaciones, en Fundación Gil Gayarre, está la persona con síndrome de Down más longeva. ¿Qué edad tiene? Pues creo que tiene 80 y ha cumplido años hace poquito, no sé si tiene 80 y pico años tiene. Pero fíjate ahora lo que se produce, afortunadamente, por esa longevidad de las personas con discapacidad, es que los padres también envejecen y nos encontramos con padres envejecidos, con necesidades de apoyo, como personas mayores, con hijos con necesidades de apoyo, porque las personas con discapacidad intelectual en muchos casos también tienen envejecimiento prematuro. Ese es un reto grandísimo. Ese es un tipo de discapacidad. Bueno, en la discapacidad intelectual en general, en algunas más, hay muchísimos tipos de discapacidad intelectual, pero por ejemplo en síndrome de Down, el envejecimiento prematuro
es muy claro, ¿no? Entonces, ¿Qué otras discapacidades para nuestros oyentes que no lo sepan? Aparte del síndrome de Down que todos conocemos. Bueno, es que hay muchísimos síndromes. Hay síndrome de X frágil, hay síndrome de Rett, hay muchas personas con TEA, el autismo también está dentro de la discapacidad intelectual o del desarrollo. O sea, es que puede haber diagnósticos cientos. ¿Vale? Entonces no se puede decir la discapacidad intelectual es este síndrome. Lo que hay que tener claro es que muchas veces la discapacidad intelectual no es visible. ¿No? Hay personas con inteligencia límite también. O sea, hay muchísima variedad. El abanico es enorme, muy amplio. O sea, y cada persona además es diferente. Lo mismo que tú y yo somos diferentes, ¿no? Porque hay veces que tendemos como a generalizar y a decir, no, es que las personas con no sé qué síndrome son así, así y así. Todos somos diferentes. Todos somos diferentes, ¿no? Entonces, cada uno... Y todos tenemos derechos también, Todos ¿no? tenemos derechos y todos tenemos... Pero bueno, volviendo un poco a en qué se puede colaborar, hay proyectos de todo tipo y condición. Tenemos proyectos en el ámbito del empleo, por supuesto, en el ámbito de la educación, en el ámbito del ocio, en el ámbito de la cultura, en todos los ámbitos de la vida de una persona. Digo, cualquier empresa, cualquier persona que quiere colaborar, seguro que en su municipio y en su entorno más cercano hay una asociación o una fundación de discapacidad intelectual. Y si no, no tiene más que llamar a Plena Inclusión Madrid. Exacto. O visitarnos en plenainclusionmadrid.org y nosotros le vamos a derivar y le vamos a canalizar para que, si quiere colaborar como voluntario financiando un proyecto, generando oportunidades de empleo para las personas con discapacidad, haciendo accesibles sus espacios para que todos podamos disfrutar de ellos, pues ahí le vamos a ayudar sin duda. Qué fantástico. plenainclusionmadrid.org. Eso es. Organización. Qué bien, Pilar. ¿Qué cambios se necesitan? O sea, ahora me imagino que la tecnología también juega a favor, ¿no? Que ayuda mucho en temas de salud, por el tema de vida y también de trabajo y de... La tecnología juega un papel fundamental, pero es clave que la tecnología no deje a nadie atrás. Y a las personas... Porque va muy rápido. Claro, y a las personas con discapacidad intelectual las primeras, porque sigue habiendo brecha digital en el ámbito de la discapacidad. Entonces, hay programas de alfabetización, o sea, fíjate, estamos con alfabetización digital en algunos ámbitos, se ha avanzado también muchísimo, pero va tan rápido la inteligencia artificial, sobre todo, que lo que tenemos que hacer es que se trabaje con muchísima ética, todo el tema de la tecnología. La tecnología bien usada puede ser clave, puede ser una gran ayuda para la vida independiente de las personas, ¿no? Para gestionar algunas tareas, para hacer algunas cosas. Lo importante es que la tecnología no provoque un mal. Exacto. Un daño mayor del bien que puede hacer, ¿no? Mensaje, Pilar. Silvia, perdóname, que estamos con poquito tiempo. Mensaje que quieras dar a todos nuestros oyentes en relación a la discapacidad intelectual. Pues mira, yo diría que cuando vean a una persona con discapacidad intelectual o estén ante una persona que sospechen que pueda tener discapacidad intelectual, porque como te decía antes, muchas veces no se aprecia a simple vista, que por favor miren a la persona en su conjunto y que lo vean como una persona. La discapacidad no tiene que enmascarar el resto de las características de una persona. Si ves a una mujer con discapacidad intelectual, no es una mujer con discapacidad intelectual, es una mujer que tiene objetivos en la vida, que quiere hacer determinadas cosas en su vida y que quiere participar en la sociedad igual que tú. Ese es mi consejo. Bueno, qué bonitas palabras, qué importante lo que dices. O sea, si vemos a alguien, acercarnos también, ¿no? Conversar, darle
Sí, preguntarle cómo está o lo que sea, porque a veces yo he visto que personas como que se asustan y miran así como, "Ah, mira, esa persona es diferente, es extraña, ¿no? Sí. Pero que qué mejor que dar un abrazo quizá Bueno, o y una palabra de aliento, no sé, no, lo que no, surja, lo que sea. O sea, lo que no hay que olvidarse es, nosotros lo Somos decimos todos seres mucho, humanos. cuando tú ves a un niño con discapacidad intelectual, trátale como a un niño. Cuando ves a una mujer con discapacidad intelectual, trátala como una mujer. Y cuando ves a un anciano con discapacidad intelectual, le tratas como tratarías a cualquier persona mayor. Nada más. No hay que hacer nada extraordinario ni nada más. Es ver a la persona, sin más. Muchísimas gracias, Silvia. A ti. Me encantaría si te puedes quedar, porque ahora tenemos nuestra siguiente invitada. Hemos estado conversando con Silvia Sánchez, directora de Estrategia y Desarrollo de Plena Inclusión Madrid. Ya saben, la página web terminada en .org, plenainclusionmadrid.org, Federación de Organizaciones de Personas con Discapacidad. Nos vamos a una pausa comercial y a la vuelta tenemos a la Corporación Apertus, que está allí en Chile, una academia, hacen muchas cosas también por estas personas, trabajan muchísimo y tenemos también muchas ganas de escuchar a su directora y fundadora. Pausa y regresamos. Estás escuchando Desde España para el Mundo, con Carolina Paz Zúñiga. Ya estamos de regreso de esta pausa aquí desde España para el Mundo. Estamos con Silvia, nuestra primera invitada, Silvia Sánchez, directora de Estrategia y Desarrollo de Plena Inclusión Madrid, que es una federación de organizaciones de personas con discapacidad intelectual. Estamos conversando este tema, dando voz, porque es muy importante en la sociedad. Somos todos seres humanos y cuando vemos a un discapacitado hay que ayudar. Necesitan reinserción laboral, necesitan tener una vida dentro de lo posible normal. Tenemos nuestra segunda invitada. Qué gusto poder escuchar a Soledad Méndez, ella fundadora y directora de la Corporación Apertus en Chile, por el derecho a ser diferente. ¿Cómo estás, Soledad? ¿Me escuchas? Bienvenida. Hola, ¿se escucha? Te tenemos de manera online porque estamos un poquito lejos, estás en Chile, en Santiago, pero qué alegría poder conectarnos y que nos cuentes ¿cómo nace tu corporación? ¿Cómo nace Apertus? Mira, un camino largo de alrededor de 15 años más o menos. Estuvimos... ¿se escucha? ¿Me escuchas bien? Sí, ¿escuchas? Sí, te escuchamos. Sí, sí. Escucho súper bien. Bueno, esto es un camino largo. Yo soy mamá de una chica con discapacidad intelectual y autismo. Y en este camino me di cuenta de las dificultades que habían para la inclusión de personas con discapacidad, pero con una discapacidad que no es tan visible. Yo creo que represento a las discapacidades que no están tan nombradas, ¿ya? Y Corporación Apertus un poco lo que hizo fue desarrollar un modelo para estas personas que salieron un poquitito de esta norma, ¿no? Y bueno, las barreras que me encontré en el camino fueron muy complejas. Primero fue el tema de salud mental, que en Chile está muy poco abordado. No tenemos políticas públicas que aborden la salud mental de las personas con discapacidad. Entonces, por ahí, con mi pareja, empezamos a desarrollar un plan de yoga inclusivo para personas con discapacidad intelectual. Y eso fue un poco el inicio de la Corporación Apertus. Nos dimos cuenta de que era importante el bienestar y luego todo lo demás, la educación, el trabajo, pero había una especie de vacío entre las escuelas especiales, ¿cierto?, y los centros laborales. Como que había algo que no nos encajaba. Y claro, mi hija había tenido muchas crisis y fundamentalmente fue eso, el origen de nuestra organización. Pensar en el bienestar. Y ahí comenzamos este arduo camino de trabajo, mi hija tiene 28 años, y ya van 2 décadas más o menos de trabajo arduo, duro y de poder desarrollar metodologías, de investigar, mucho estudio,
hay que ser muy proactivo para poder manejar, ¿cierto?, una organización que tiene tantas áreas. O sea, esto nace, Soledad, netamente de una necesidad, ¿no? Personal, como madre, como persona Sí. que estás ahí con tu hija, sin saber primero, no tenías el diagnóstico claro que era autismo, ¿no? Pensabas que era otra cosa. Exactamente. Yo creo que, bueno, también eso fue un problema, los diagnósticos tardíos, por ejemplo. Yo supe que mi hija era autista hace 4 años. Ujú. Imagínate, yo soy Y tiene profesora, soy 28. docente. Claro, imagínate toda la cantidad de diagnósticos y de médicos, neurólogos. Ya, me imagino. Y eso lo descubrimos nosotros, la mayoría de las familias vamos descubriendo finalmente los diagnósticos. Yo creo que nos transformamos en grandes especialistas en las condiciones de nuestros hijos. Desde ahí nace de esa necesidad de no encontrar cabida, ayuda y un trabajo más como coordinado con la familia. La familia siempre estamos excluidas del Funda- centro, No, pero lamentablemente. la familia es fundamental. Hablabas de políticas sociales que no hay en Chile, ¿no? Eh, ¿Cómo se Mira, puede avanzar yo, hacia una sociedad más inclusiva? ¿Cómo se pueden buscar políticas sociales para ello? Porque si estamos en pañales, ¿no? ¿Cómo podemos avanzar? Mira, yo creo que políticas públicas, mira, Chile tiene un récord grande en reconocer la mayoría de los tratados y convenciones internacionales. Chile es un gran ratificador de las leyes, Ujú, tenemos muchas leyes. ujú. El problema aquí es más estructural, porque estas leyes no son más bien como de reconocimiento, muchas. Ya tenemos ley TEA, ley de inclusión educacional, ley de inclusión laboral. Ahora tenemos una ley de cuidado que fue este año recién llevó a término, pero la dificultad es cómo llevarlas a cabo. Tenemos un problema grande estructural, ya cómo se llevan a cabo, cómo se evalúan estas políticas públicas para que se transformen no solo en leyes, sino en una política nacional sobre la discapacidad. Nosotros no tenemos una sola política. Hay muchas leyes, ¿cierto?, que trabajan distintas áreas, pero no llega fundamentalmente a cabo, digamos, no hay una fiscalización, hay un abandono Mm. institucional importante aquí en Chile. Yo creo que eso, bueno, tiene que ver como con un tema político que se arrastra un poco de lo que vivimos un poco en dictadura, ¿cierto? Como de demostrar que somos un país que apoya los derechos humanos, que está interesado, ¿cierto?, en avanzar, pero cuando estas políticas se quedan solo en el papel, la verdad es que es súper como complejo para las familias, porque tenemos las leyes, pero no se llevan a cabo de una manera más estructural. Hay mucha burocracia en nuestro país, leyes que están absolutamente como concatenadas con otras y que no son aplicables, o sea, no es porque exista una ley, ¿cierto? Mm. Se va a poder aplicar inmediatamente. Hay otros proyectos de ley que se tienen que asociar y eso está regido a votación. O sea, esto es un sistema, un engranaje que impide que las familias finalmente disfruten de estos derechos fundamentales, como el derecho a la educación, el derecho a la salud. Y por otro lado está el tema social, ¿cierto? Que hay un tema cultural muy fuerte de prejuicios en nuestra Sí. sociedad que es tremendamente, eh, estamos profundamente divididos. Yo no sé, bueno, tú eres chilena, Los estigmas. tenemos prejuicios, estigmas, hay todo un enfoque médico, rehabilitador, y claro, las políticas tienen que acercarse más hacia lo social. Yo como docente especialista en el área, creo que Chile tiene un enfoque médico muy fuerte y hay una hegemonía muy importante y que se Hay muy arroja, buenos médicos, ¿cierto? sí. Digamos como las que ellos, como la verdad, ¿me entiendes? Hay una verdad implícita y los profesores tienen mucho que decir. Yo creo que el tema social también parte por educar, alfabetizar, Sin duda. educar, educar, educar. Pero ya que estamos hablando con las políticas públicas, ¿qué podrías decir, ya que tienes el micrófono, pedir? Mira, yo creo que hay una postura muy asistencialista y rehabilitadora frente a este tema. Yo creo que somos la sociedad civil, las Ujú. organizaciones, que finalmente toman un poco el sartén por el mango, como decimos acá en Chile, y proponen estas políticas. El tema es que la mayoría de estas políticas o de estas organizaciones generalmente están subrepresentadas, lo que quiere decir que
son personas que están en riesgo de exclusión, por ejemplo, los adultos mayores, los niños, las personas con discapacidad que no tienen voz. Ya es súper difícil para estas organizaciones llegar, ¿cierto?, a esta cima donde son escuchados. Lo que yo creo que se puede hacer y que se ha investigado mucho es que los organismos públicos, digamos el Ejecutivo, dé posibilidades económicas concretas a estas organizaciones para que puedan avanzar y autorrepresentarse. Yo creo que eso es lo que falta, una representatividad concreta de las políticas públicas, donde las personas con discapacidad están presentes, dialogando, poniendo sus puntos, lo que las familias necesitan, porque las políticas están diseñadas por especialistas, no por la familia. Igual, por ejemplo, en la ley TEA yo sé que sí se generó un debate interesante. También hay críticas muy certeras sobre todas estas leyes que están en funcionamiento, que se quedan, como te decía, como en el reconocimiento. Por ejemplo, la ley de cuidado en Chile es solo un reconocimiento, no hay un aporte, una ayuda concreta. Por ejemplo, yo tengo un chat de 100 mamás cuidadoras, y yo les decía, cuéntenme aquí para poder representarle. Y ellas me decían, necesitamos más recursos. Y una cosa apoyo económico. Apoyo económico, pero el diálogo entre los distintos actores sociales, municipalidades, universidades, escuelas, el área de salud, lo que se llama intersectorialidad. O sea, está muy bien planteado en las políticas públicas, están muy bien redactadas, están muy bien hechas, digamos. Pero esto no se lleva a cabo, no hay diálogo. De hecho, la mayoría de las organizaciones trabajamos como células, no hay un diálogo, también es una cosa como cultural. Hay un fuerte mecanismo de exclusión o sea, ¿te refieres a esto del diálogo que no hay respuesta? Porque me imagino que tú como madre habrás mandado millones de mails, habrás ido a golpear miles de puertas, me imagino, por cómo eres, y no te han respondido. O sea, a eso voy, ¿no? Que entre la burocracia, la lentitud, el papeleo... O sea, claro, yo diría que hay un problema estructural de base que nos impide llegar, ¿es cierto?, a que nos oigan primero. O sea, hay todo un tema conceptual importante que dice que nosotros tenemos que generar crisis, ya para que se movilice, ¿cierto?, y pase algo. Y generalmente así es. Acá cuando en Chile muere alguien o hay una tragedia, ¿cierto?, aparecen las noticias, pero ¿por qué tenemos que llegar a ese extremo, ¿me entiendes? Cuando hay una crisis se resuelve. No tenemos políticas como de anticipatorias, no hay una política de cuidado antes. ¿Tu municipalidad, por ejemplo, donde está Corporación Apertus, les apoya? Yo he visto que Vitacura sí tienen un gran departamento de inclusión, que el otro día hubo un evento, hace en abril hubo un evento bastante grande, interesante para todas las personas con discapacidad que practican, ¿no?, la inclusión. En Ñuñoa, por ejemplo, en Las Condes, en distintas comunas. ¿Cómo lo ves de todo Chile? Puede ser, no solo Santiago. Yo creo que hay un interés, sí, hay oficinas de discapacidad, pero, por ejemplo, no quiero hablar mal de las comunas, pero en general... No es por saber si hay apoyo o no, si tienen ese departamento de inclusión. No, o sea, sí, hay apoyo, pero no hay diálogo territorial. No hay feedback. Claro, no hay como... a lo más, por ejemplo, te pueden decir que te ayudan como a difundir tus actividades y sería. No hay un interés, yo creo que hay una voluntad política muy austera en Chile. Y yo creo que la mayoría de estas políticas no son... no tienen un cariz como filantrópico, son más bien políticos y tácticos, ¿me entiendes? O sea, si les conviene ayudarme, me van a ayudar, pero no hay un interés sostenido en Chile en los grupos excluidos, y eso es una realidad dramática, compleja para las familias, porque yo te puedo decir que por muchas políticas que existan, las familias, dentro de estas 100 familias que tengo en mi chat, existe un abandono grande, sobre todo con el tema del autismo ya en edad más adulta. Entonces, el tema es crítico, no es estructural, pero estamos en una gran crisis.
y no es una crisis no es reciente. Yo creo que esto es como casi cultural, diría yo. No tenemos un sustento concreto, si bien existen las credenciales, existen un montón de posibilidades, pero se quedan como en ofrecer ciertos servicios con alguna rebaja arancelaria, pero no hay, por ejemplo, el estipendio los tienen que postular, por ejemplo, las mamás cuidadoras, y es una cantidad como mínima, o sea, ni siquiera les alcanza para ir al supermercado una vez al día, entonces hay un abandono sostenible, concreto y difícil de sobrellevar. Y las políticas públicas no dan abasto, no hay recursos, no hay evaluaciones. Podría hablar todo el día de eso, ¿me entiendes? Pero yo me he movilizado como desde el hacer. He tratado como de no quedarme en la imposibilidad. De hecho, yo hablo muy poco de este tema, de las políticas públicas, sí, lo he estudiado mucho, y porque lamentablemente es como pegarte con un muro, con tu cabeza frente a un muro. Entonces, yo creo que lo interesante aquí es abordar el problema, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que nosotros tenemos para poder llegar. Y esos cambios a través de la historia sí se han logrado. Todos los cambios sociales de hecho... Se puede. Exactamente, se puede, pero es complejo, no es sencillo. Es muy complejo. Lo importante sería tener este apoyo de las municipalidades, ayuntamientos aquí, ¿no? De más entidades, instituciones. Tú hablas de justicia social, Soledad, porque constantemente estás abriendo espacios en tu academia, porque también dan clases en distintas actividades, en Apertus académico, que son clases obviamente cultural, música, teatro, canto, baile, pintura, actividades lúdicas de entretenimiento, lo que comentaba Silvia, que es tan importante también que tengan el entretenimiento, ¿no? Las personas con discapacidad y voz, para que sean comprendidas en la sociedad. Tú abogas por esta justicia social para todas estas personas. Sí, mira, nuestra organización, bueno, la misión un poco es esa, ¿no? Abrir oportunidades para que las personas con discapacidad intelectual, que son como las últimas, yo siempre hablo de que la discapacidad... Las últimas de la fila, ¿no? Somos los últimos yo diría como los excluidos de los excluidos, los que no tienen voz, ¿ya? Un poco, yo trabajo con las personas que están fuera de la sociedad, ¿ya? Y nuestro interés es que estén dentro, ¿ya? Y para eso necesitamos que ellos sean parte de la sociedad a través de un vínculo participativo, ¿ya? O sea, yo diría que justicia social tiene que ver mucho con derechos sociales y derechos ciudadanos. Si una persona puede participar, está muy de la mano de llegar a esta justicia social y eso tiene una repercusión en la democracia. O sea, si las personas logramos que ellos puedan participar, ir a sus municipalidades, votar, tener derecho a voz y voto, poder estar representadas en las municipalidades, por ejemplo, ellas mismas, autorrepresentarse, sería un avance significativo, como sucede en Europa, ¿no? Que las personas tienen, ¿cierto?, esta posibilidad de autorrepresentarse, de autodirigirse y de decir sí, quiero o no quiero. Eso en Chile está muy ligado al asistencialismo, a la representatividad de las personas aquí en Chile no tienen esa posibilidad. Entonces, para nosotros trabajamos mucho el tema de que ellos puedan decidir y cosas súper simples, por ejemplo, qué ropa ponerse, a dónde ir, qué cosas comer. Y partimos desde esa autonomía, y esa autonomía tiene que ver con su voz. Que aprendan por ejemplo, acá cantamos, no es que queramos que sean cantantes o qué sé yo, sino que la idea es que ellos puedan sacar esa voz, ese decir, no quiero esto, o esto es lo que me interesa. O sea, actúan, cantan, tienen grupos formaste un grupo scout también que se van... Sí, tenemos un grupo scout para los chicos que siempre quisieron ser scout y nunca pudieron, porque obviamente hay barreras, ¿cierto? Las personas con discapacidad, si hablamos de justicia social, siempre se están encontrando barreras en el área educativa, en el área social, en el área comunitaria, en el área política.
y ni hablar de lo laboral. O sea, yo creo que estamos a años luz de eso. Nosotros como organización por ahora estamos como en el bienestar y en lo comunitario. En Ya el día a día. llegaremos, avanzaremos hacia lo laboral y hacia la autonomía. Y también justicia social tiene que ver con lo económico fundamentalmente, cómo estas familias se sostienen en esta pobreza multidimensional que no tiene que ver directamente con el dinero, tiene que ver con oportunidades en salud, en educación, en trabajo, en vivienda, en ser parte de una sociedad que constantemente los representa, y en ese ayudar también Exacto. hay una exclusión simbólica. ¿Cómo ves que está la salud en Chile en relación a esto, a la discapacidad? Psiquiatras, psicólogos, ¿está muy en desmedro o está aumentando el apoyo por parte de hospitales públicos, o las personas tienen que ir a centros privados para que tengan, porque el otro día tuvimos a unas mamás que nos contaban el testimonio y una fonoaudióloga el tema del autismo, y son muy caras las terapias, ¿no? Entonces podían tener una vez a la semana terapia, pero no más, porque no les da el bolsillo. O sea, yo creo que el área de la salud, yo diría que es la más crítica porque es la base, digamos, sin salud no tenemos nada. Y sobre todo el área de salud más crítica todavía sería la salud mental de las personas con discapacidad, por la prevalencia de las enfermedades mentales y psíquicas de las personas con discapacidad, pensando en personas con autismo o disfasia, Prader-Willi o cualquier condición que les impida como entender el mundo, ¿cierto? Hay una falta de una actitud de pensar en lo sensorial, por ejemplo. No tenemos esa accesibilidad sensorial. Los espacios siempre están llenos de bulla, no están rotulados, no tenemos accesibilidad cognitiva. Una persona con discapacidad intelectual va al metro, no sabe leer y está perdida. Claro. También las personas sordas tienen esa misma dificultad. De repente, por ejemplo, en el metro dicen hay una señal en voz, y las personas sordas quedan así. No lo oyen. Claro. Entonces, la accesibilidad universal también, el diseño universal, tenemos una falta de accesibilidad importante, y sobre todo en el área de la salud, los hospitales, las personas con discapacidad van y son llevadas, son arrastradas, son manipuladas, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que por ahí el tema se nos está haciendo agua, y como bien dice Felipe Lecalenier, tenemos una pandemia oculta de salud mental en Chile, que empieza con las personas neurotípicas, pero también está agudizado en las personas con discapacidad. Yo creo que si hablamos de un solo gran problema, yo diría que es el tema de la salud mental, que a nosotros como academia nos ha tocado grandemente trabajar con jóvenes que han sido excluidos de la escuela, bullying, falta de diagnósticos certeros. No tenemos en Chile, por ejemplo, especialistas, psiquiatras que se especialicen en discapacidad. No existe en Chile estudios sobre psiquiatría de personas con discapacidad intelectual. Y en los mejores hospitales hay acercamiento, los psiquiatras trabajan a través de prueba y error. Entonces nuestros usuarios se transforman en los conejillos de Indias, ¿cierto? Y pasan de un diagnóstico a otro o de un medicamento a otro, y eso es tremendo. Wow. Nos queda poco tiempo, Soledad. Qué interesante todo lo que estás diciendo. Cuéntanos cómo funciona rápidamente tu corporación, tu academia, cómo puedes... usa el micrófono para pedirnos cómo podemos ayudar. O sea, en Chile, ya sabes, estamos con Radio Agricultura, nos escuchan muchísimo, aquí también en España, Capital Radio. Entonces, ¿qué necesitas como corporación? ¿Recibes donaciones? Me imagino aportes de privados, públicos. Cuéntanos un poco las clases que hacen, y, o sea, todo lo que necesites para poder dar voz. Ya. Corporación Apertus tiene un área académica que trabaja con jóvenes con discapacidad intelectual que terminaron la educación formal, y nosotros trabajamos en habilidades sociales, educación financiera y ocio, ¿ya? Y obviamente esto lo subvencionan las familias. Nosotros no tenemos una subvención ni municipal, de ningún tipo. Sí, ahora vamos a hacer un crowdfunding. Entonces ahí va a ser interesante poder recibir estas donaciones, y donaciones directas también. Recibimos en nuestra página, la
corporacionapertus.cl es nuestra página. Corporacionapertus.cl. Sí, www.corporacionapertus.cl es nuestra página. Ahí está nuestra información. Nuestro correo es contacto@corporacionapertus.cl. También nuestras redes sociales, bueno, Academia funciona así, ya trabajamos con algunos voluntarios, tenemos profesionales también que son pagados por los papás, es como un círculo, un una círculo donde los papás pagan y existe Academia, pero claro, no hay un sostén permanente y en eso estamos abocados ahora. Tenemos un equipo grande que está trabajando en fondearnos, como decimos en la jerga de fundaciones y corporaciones, para poder sostenernos, porque las organizaciones no se sostienen con buenas intenciones ni con solo donaciones. ¿Qué es lo que más necesitamos? Yo creo que a nivel, obviamente, las donaciones, pero lo que necesitamos yo creo que es un cambio de visión acerca de la discapacidad. Yo diría cambio radical. Un cambio radical cultural. Ahora, este cambio radical cultural toma tiempo, no es lo cultural no es de un momento para otro, pero yo creo que es importante que las personas comprendan que la diferencia es la norma. Yo creo que ahí hay un cambio interesante y que dentro de esta diversidad también hay una riqueza, una riqueza social y que puede ser un aporte significativo. Tenemos un usuario que llegó a dependencias de carabineros porque él quería ser carabinero y lo aceptaron como carabinero honorífico. Y eso se llama autorrepresentatividad. Él llegó a ese lugar. Golpeando las puertas. Pero para tener esa autorrepresentatividad se necesita un equipo que pueda apoyar y reforzar, ¿cierto?, estas ganas de poder participar. Yo diría que eso, me quedaría con que... Soledad, qué importante lo que has dicho, muchas gracias, ha sido un placer conversar contigo, nosotros te damos toda la voz y todo nuestro apoyo en ambos medios de comunicación, por mi parte personal también, porque estoy a favor y es muy importante apoyar a estas personas. Discapacidad intelectual, inclusión, es fundamental en la sociedad, en todas las sociedades del mundo, no solamente de Chile, no solamente de España. Admirabas la labor que hacen en España, ¿no? Dinos rápidamente, Soledad, a Silvia. Mi referente siempre es España. Ahí está la cámara. Siempre. Tu referente es España. Ha sido España y cada vez que los nombro bajo sus documentos, admiro todas las organizaciones, las sigo, les escribo. Nosotros somos una organización súper reciente, pero todo el material que desarrollamos nosotros lo hemos sacado, digamos, del trabajo de 50 años que ustedes nos llevan de delantera. Todo está a vuestra disposición. Maravilloso. Aquí te esperamos, Soledad. Okay. Muchas gracias por tu testimonio. Seguimos en contacto. Muchas gracias a ti, Carolina, y sigamos con esta maravillosa labor. Seguimos conectadas. Muchas gracias por esta conexión. Soledad Méndez, de Corporación Apertus en Chile, en Santiago, y aquí también hemos tenido el honor de estar conversando con Silvia Sánchez de Incluir de Madrid, que es tan importante también esta federación que la tenemos aquí, Plena Inclusión Madrid. Así es que ya lo saben, inclusión, ¿no? Tema laboral, discapacidad intelectual. No se olviden, no nos olvidemos nunca de estas personas. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Gracias. Desde España para el mundo, con Carolina Paz Zúñiga.